Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Pues seguimos Besat Hashem en el Perek Vav del Jobot Alevavot. Hay que pensar que vamos a seguir estudiando cuando acabemos Besat Hashem el Perek Vav. Bueno, nos falta Perek Vav, Perek Zay, y la verdad no son muy largos y yo creo que a lo mejor en una o en dos clases más ya vamos a acabar. Hay que pensar qué van a querer para seguir estudiando, si del mismo Jobot Alevavot, Otto Shira Shah. Shirim, Mora. Shira Shirim. Bueno. ¿No? Hay que ¿Es chambearle. muy difícil o qué? Es muy lindo, sí, es muy difícil, pero es muy bonito. Sí, claro que sí, me gusta. Muy bien, podemos bajar el archivo para ir siguiendo la lectura y sí, sí, es muy bonito. Ok, muy bien. Ya no te voy a preguntar a ti cosas, Raquel. ¿Le doy miedo o qué? Mucho. Terror, pavor, pánico, no sé. Bueno. Ok, vamos en el Perek Vav. El Perek Vav lo que dice el Rab es... Pero así aprendemos de bien, nos conviene. ¿Qué qué? Perdón. No te oí, Raquel, ¿qué dijiste? Que así aprendemos de bien. Ah, sí, claro que Con sí. usted, ¿cómo? No, de mí no, pero de los libros, de Zat Hashem. Ok, en el Perek Vav del Shara Bitajón, el Rabenu Bajien, nuestro moré Ora, nuestro guía espiritual en este todo, que es todo el tema de Munay de Bitajón, nos dice, yo te voy a traer ahora diferentes reayot, diferentes demostraciones, cómo todo ese pensamiento que de alguna forma cierto tipo de personas dicen, yo no estoy dispuesto a dedicarme al servicio divino si no tengo cumplida todas mis expectativas o por lo menos no tengo cubiertas mis necesidades como yo considero que las tengo que tener, si no me das todas mis necesidades, yo no puedo dedicarme al servicio de Hashem. Entonces el Rab lo que va a hacer aquí en el Perek Vav, que él ya desde un principio dice, quiero que sepan ustedes de que voy a alargarme un poquito. La verdad es que no es que se alargó tanto, sino él va a tratar de refutar con pensamientos, vamos a decir, con ideas, cuáles son las cosas que él considera, por qué ese tipo de personas que él los llama cat, ¿cómo le dice aquí? Cat, en el layón del Bala del Jobot Alevavot, en la parte de arriba se llama Cat Baalea Meshkonot, la secta de las personas que toman en garantía a Hashem. No como que Hashem es su garante, que eso por supuesto que así es, sino la idea de la palabra mashkon, que significa garantía, es yo voy a comprar una cosa a algún lado y no me alcanza, vamos a suponer. Entonces el vendedor me dice, no importa, yo te lo vendo igual, déjame algo que tiene bastante valor para que yo me asegure de que vas a regresar. Entonces, no sé, le dejamos el celular, le dejamos un reloj, le dejamos un anillo. Eso se llama que es un mashkon, es como una garantía que se le deja al vendedor, nosotros como comprador, cuando ese dinero no nos alcanza. Esa garantía tiene que tener un valor económico bastante importante para que la persona, en un supuesto caso que nosotros ya no regresemos a comprarle a él esa cosa o no regresemos a pagarle ese adeudo, él se cobre de ese adeudo. Son una cosa como hoy en día se llaman que son casas de empeño. La gente deja algo y pide un préstamo y para que ese prestador esté seguro de que esa persona va a regresar para cobrar, para pagar esa deuda, deja esa cosa empeñada. Que hoy, entre paréntesis, es un negocio bastante redituable, especialmente en el mundo Goy, porque cobran intereses muy altos frente a ese préstamo. Entonces el Rab dice, yo te quiero explicar por qué es una tontería y yo te voy a dar pirjot. Pirjot en hibrid sería argumentos que deshagan esa teoría que tú estás manejando. Y el Rab dice, la pirja rishona, el primer argumento que yo te voy a refutar, sería el primer refutamiento que yo te voy a decir en relación a ese pensamiento es el siguiente. Hay personas que con esta línea de pensamiento, que con esta ashkafá, que dicen
Yo necesito primero tener cubierto toda la parte física mía, la parte de Parnasá, el sustento económico, etcétera, y después háblame de a mí de cumplir Torah y Mitzvot. Le podemos decir a esta persona, ¿tú confías en Hashem o no confías en Hashem? Porque eso que tú estás poniéndolo a Hashem en una situación de que primero dame y después yo me comporto contigo como me tengo que comportar, estás demostrando de esa forma de que tu confianza en Hashem está como medio en jaque, no estás muy seguro de confiar en Hashem. Adam y alpi gezerata boreolo. Estás mesupak, tienes duda si las conductas que Hashem tiene en este mundo son conductas que Hashem las da o el ser humano las decide de manera solita. Porque así no va. En Hama Amin Bekojo Abiltim igual. Aparentemente no estás confiando, no estás teniendo fe en esa fuerza que Hashem tiene, Biltim igual, que es una fuerza ilimitada. Asher Or Sijleja Hasha. Me parece, dice Rabenu Bajie, que tú, la luz que te ilumina tu cerebro se apagó, se puso oscura. Es decir, no estás pensando de manera coherente y congruente. Mi precia felata batjait gabraleja. Te gusta tanto toda la parte económica y estás tan apegado a toda la necesidad que tienes de una tranquilidad económica de alguna forma, que no estás pensando. Nada más de seres humanos en el cual la persona puede tener alguna duda y después el Rab en las otras Pirjot va a decir, no cualquier persona tú le pides algo en garantía, le pides algo en garantía a alguien que no está seguro si él tiene la capacidad económica o sustentable para poder pagar esa cosa que te está debiendo. Alguien que confías, que sabes, viene el señor Slim y nos pide a nosotros un préstamo monetario. A Slim no le vamos a pedir nada de garantía. Llévate, presto lo que quieras en el tiempo que quieras, porque sabemos que es una persona muy pudiente, que él no tiene problemas para regresarte. En este momento él no tiene, por eso te está pidiendo, pero él tiene un respaldo económico muy, muy amplio. Entonces, Meile, entendemos de que alguien externo a ti, tú le tengas que pedir algo que estar tranquilo para que estés tranquilo. Mi preyata lo virtutó porque tú no perteneces a esa persona a la que te está pidiendo. Pero, ¿cuándo vamos a decir en el caso que el Rab trae un ejemplo de la vida práctica? Cuando tú eres empleado de tu empleador, vamos a decir, dice el Rab aquí, un Eved, un sirviente que es siervo de un patrón, no le está pidiendo, el esclavo no le pide una garantía al patrón de que le va a pagar el sueldo a fin de mes, especialmente en el caso de un esclavo, que el patrón lo compró a él. Y cada trabajo que él hace, él le está pagando a su patrón. El patrón no necesita que él le dé una garantía que le va a pagar, porque el patrón no le tiene que pagar nada. Él es el esclavo del patrón. El patrón fue a un mercado y lo compró. Le dio lástima que este Yehudí se vendió, porque lo vendió el Bedín, porque robó algo y lo cacharon y no tiene con qué pagar ese algo. Entonces el Bedín lo paga hasta que el trabajo de este cubra la deuda que tiene con la persona que robó. O porque él se desesperó y de alguna forma no encontró trabajo, dijo, me vendo como Eve para que me paguen. Él empezó a hacer ya como si fuera, es una expresión, como si fuera una propiedad de su patrón. Entonces es ridículo que una persona que el patrón compra a ese Eved y él todo el trabajo le corresponde al patrón, él le exija al patrón una garantía que a ver si le va a pagar el sueldo o no, porque es inherente, es claro que así va a ser. Entonces, no tiene lógica, dice Rabenu Bajie. Animit palé, dice Rabenu Bajie, yo estoy muy asombrado que hay personas que así tienen esa conversación interna, vamos a decir de alguna forma, con Boreolam. Si con el trabajo de un esclavo frente a su patrón no se hace eso porque es obvio que le va a pagar el patrón porque para eso lo compró. Y de hecho todo el proceso que vive el esclavo junto con el patrón es parte del pago
que le tiene que pagar al patrón porque el patrón lo compró a ese esclavo. Entonces, si le pide esto el esclavo al patrón, dice el Rabenu Bajie, Gnai la Eber, habla mal de la escafá, del pensamiento, del razonamiento que tiene ese Eber, porque el propio patrón lo compró a él y lo adquirió. Como dice Jajamim en Pirkei Avot, no seas tú como ese Ebed, como ese esclavo, Altiuka Abadima Meshamshim et Arab, como ese esclavo que le sirve a su patrón, Almenat de Kabel Pras, que lo hacen almenat. Almenat es una palabra en hibrid que es como una preposición de condición, es un condicionante. Yo esto lo hago almenat, no sé, vamos a decir, vamos a traer un ejemplo. Por ejemplo, un señor le dice a una señorita, yo me caso contigo, almenat, que tú eres, condicionando que tú eres pelirroja. Y después descubre que ella no es pelirroja. Entonces ahí la Gemara habla si son Kiddushin Tofsim o no, si ese matrimonio en verdad es válido o no es válido. Esa es una pregunta que surge de la parashá de la semana pasada, Parashat Vayetze. ¿Cómo es que cuando Jacob se casa con Lea, pensando que es Rachel, si Kiddushin Tofsim o no, si realmente esa era una boda válida o no? Así pregunta el Toldota, ¿cómo se llama el libro? El Sharé Aarón. El Sharé Aarón, que Baruch Hashem tuvimos algunas, seguro el Zehut de conocerlo, no sé si viva todavía hasta los 120, ha venido a México varias veces, un Talmid Jajam muy, muy grande, que él como que recopiló de todas las parashiot de la semana diferentes perushimes, como si fuera un Meamlo es, pero más moderno y más amplio, con muchos más perushim de Rishonim y de Haronim. Él trae esta pregunta, me imagino que Rishonim también la traen, ¿cómo es que Jacob Avinu siguió casado con Lea si cuando él estaba en la boda estaba pensando que es Rachel? Entonces lo que la mayoría de los jajamim contestan es que como ellos ya tenían, Jacob y Rachel tenían serias sospechas de que probablemente haya algún tipo de engaño, para eso Jacob hizo esto, lo de Jalá, Nidá y Ablakataner, lo de Haná. Entonces jajamim contestan que él dijo, si es Rachel, y si es Lea en lugar de Rachel, también me quiero casar con ella. Por eso son Kiddushim Shetovsim, por eso sí sirve. Pero Almenat, todo esto vino para explicar lo que quiere decir en hibrid Almenat. Almenat es una palabra, no sé cómo se dice en español, que condiciona esta situación. Entonces, este Ebed, con la enseñanza de nosotros es de que nosotros no podemos considerar que Hashem nos tiene que pagar algo, y Almenat Ken, y con esa condición de que Hashem nos pague con parte, con Parnasá, con cosas que nosotros necesitamos para servirlo a él, entonces lo vamos a servir. Y si no nos paga, no lo vamos a hacer, no le vamos a servir, dice Rabenu Bajie. Esto no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus abadim. Hashem nos creó, Hashem nos hizo. Todo lo que nosotros somos porque Hashem lo hizo, eso que nosotros seamos. Entonces no tiene ninguna lógica que nosotros nos pongamos al tú por tú con Hashem en el sentido de condicionar a Boreolam que yo necesito X y Y cosas para poder servirte como corresponde, porque Hashem desde un principio nos creó y nos dio todas las cosas que nosotros necesitamos. Y no nada más eso, dice Rabenu Bajie, acabando la pirja número 1, lo primero que va a refutar, el refutamiento, vamos a decir, en número 1, en relación a las personas que condicionan un pasar económico lógico como para poder servir a Hashem, es no nada más que eso es ilógico, sino que es una falta de respeto a Hashem, una falta de agradecimiento, como dice el pasuk en Nevarim, a la Hashem tikmelu zot amnabal velo jajam, como a Hashem lo pones en esa posición que Hashem te tiene que dar algún tipo de cosas. No, eso es una cosa que no es lógica. Aló uadija caneja, uoseja viconeneja. Así dice el pasuk. ¿Acaso a quién le estás diciendo eso? A la persona que te creó, que te dio, que te hizo todo lo que eres, lo estás condicionando a él, que si no te da lo que tú necesitas, no vas a hacer lo que tú tienes que hacer. Si tú eres el resultado de lo que él mismo te creó. Ese es el refutamiento número 1. El refutamiento número 2 dice, Kol mi shemebakesh mejaveró mashkon, toda la persona que le pide a la otra persona un tipo de garantía para estar seguro que le va a pagar esa deuda que tiene. Yesh la mashkon shiur ugvul,
este mashkon, esta garantía que uno deja al propietario, uy, no me alcanzó el dinero para pagarte, te dejo mi reloj, te dejo mi anillo, lo que sea, tiene ese mashkon, esa cosa que se empeña, esa garantía, tiene un gvul, tiene un límite, según el nivel que yo necesito pedir el préstamo. Es decir, si yo voy a pedir en préstamo mucho dinero, a lo mejor lo que tengo que dejar en garantía de ese préstamo que estoy pidiendo es, no sé, si es muchísimo dinero, a lo mejor es un departamento, una hipoteca, que es lo que hacen los bancos. ¿Cómo saben que los bancos que vas a pagar lo que tú debes? Te piden tu departamento, te piden una propiedad, que cualquier cosa ellos hipotecan ese departamento, esa propiedad, esa casa, lo que sea, para cobrarse de esa deuda. A mayor nivel de la deuda, mayor nivel es esa garantía o ese empeño que una persona tiene que tomar. Pero si esta persona que le pide a Hashem ese tipo de garantía, la persona todo el tiempo está pidiendo cosas, todo el tiempo estamos pidiéndole a Hashem cosas. ¿Cuál va a ser esa garantía? ¿No? La persona no sabe cuánto dinero. Yo digo, a ver, Hashem, dame una garantía. ¿Cuánto voy a gastar en ropa, en comida, en cosas que necesito de acá a 120 años? Una persona no sabe. El hoyo de acá, Amazon, un motarot, cuánta comida y cosas que la persona necesita. Motarot, en verdad, aquí son cosas que uno no necesita. Y aspícule parnasató va a alcanzar para su parnasá propia, para su sustento propio, para el sustento de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, hasta que ya se acaben las familias. Veaf. Y vamos a decir, y mi hielo mamón kifle kiflaim. Si esta persona tiene muchísimo dinero, tiene el doble del doble mi mache y aspiclo. Vamos a decir en un supuesto de lo que la persona necesitaría y le alcanzaría. Areulo istapekbo. Mi pneshacochelonela, mi menú aquechelo. No sabemos qué es lo que le va a alcanzar y qué es lo que no le va a alcanzar. Entonces, por más que tenga, no sabemos cuál es el fin. Mi dat yamabe y naye dualo. Uno no sabe cuándo te acaban sus días. Entonces, es una tontería. ¿Qué le estás pidiendo a Hashem? Que te asegure que de qué, de cuánto estamos hablando. Esto es una cosa que es una tontería. No hay final ni tiene una medida. Afilu que de alguna forma uno diga, bueno, ya llegué a esto. ¿De dónde llegaste a esto? Este es el final, ¿ya? Con esto ya te alcanzó, ya no necesitas más. Esa es la segunda cosa que el Rab refuta. La tercera cosa que el Rab refuta es, vamos a suponer que una persona toma una garantía en manos de su compañero. Si yo le pido a mi amiga una cosa que me dé de garantía por algo que yo le estoy prestando, es porque yo no le debo nada a esa persona. Si yo le debo algo a esa persona, no voy a pedirle a esa persona para que se me asegure lo que yo le estoy prestando, que me dé, porque yo también le estoy debiendo. Entonces, en el caso de que una persona le pide a otra persona una garantía es cuando la persona, el deudor en este caso, no tiene, el acreedor en este caso no tiene deudas con el deudor anterior. Pero si la persona le debe, no le va a estar pidiendo porque le debe. La otra persona no le exige nada, a diferencia de Kirrakas y entonces ahí yo ya tengo derecho de decirle a esta persona, yo te presto, tú dame una garantía. Si yo le estoy debiendo a esta persona dinero, y la otra persona me puede decir, ay, espera, tú me estás pidiendo a mí una garantía y el dinero que me debes desde el año pasado, ¿qué pasó? ¿Eso no cuenta? Yo no te pedí a ti garantía de ese dinero. Entonces, aunque él quiera dárselo, le dice con mucho gusto, no, ¿cómo te lo voy a pedir si yo a ti te tengo una deuda contigo? Y si con un amigo que es alguien de carne y hueso, con una persona no corresponde que le pida algo en garantía si esta persona le está debiendo a la otra persona. Es así nada más, si no le debe le puede pedir, pero si le debe no le puede pedir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a suponer que queremos una garantía de algo de Boreolam? Que todo el tiempo nosotros le debemos cosas.
Hayablo, la persona le debe Jobot Badaim, deudas que son, por supuesto que son seguras, que nosotros le agradecemos a Hashem por todas las cosas y por cada detalle le agradecemos a Boreolam. Acheafilu mitztarfuet maaseem atovim shel kol bnei adam. Vamos a suponer, voy a decir una utopía, algo que no existe. Vamos a suponer que que X, Y es una persona muy tzadik. Y esta persona muy tzadik hace puro maasim tovim. Y cumple Torah y mitzvot, y es un tzadik grandísimo, grandísimo, grandísimo. ¿Con qué derecho esta persona puede ir a decirle, se para delante de Hashem y decirle, Hashem me debes? Porque yo cumplo Torah, mitzvot, me porto bien, hago maasim tovim, soy una persona muy buena, entonces Hashem me debes. ¿Qué? Es ridículo eso, que Hashem, ¿qué te debe? Tú le debes a Hashem todo, y es tu obligación hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres cobrar? ¿Le vas a pasar facturas a Boreolam por las cosas que realmente tienes que hacer? No tiene ninguna lógica. Y si nosotros vamos a irnos más lejos, dice Rabenu Bajie, vamos a decir, con todas las personas que están a nuestro alrededor, desde que fue la creación del mundo, lo yaspiculoculam, nada alcanza para poder decir a Hashem, bueno, estamos mano a mano. No existe esta cosa. Que Iván Sheken, como es así de ilógico, como una persona insolente de esta forma no le da vergüenza pedirle a Boreolam, dame cosas a cambio de que yo me porte bien contigo. No tiene esto ninguna lógica. Nosaf Alele, sumado a esto de todos los favores anteriores que Hashem le hizo a la persona antes que la persona Bijlal pueda nacer. Porque el hecho que nosotros estamos en este mundo quiere decir porque Hashem creó primero a nuestros padres. Y antes que creó a nuestros padres, creó a nuestros abuelos. Y todas las generaciones anteriores. Por eso nosotros estamos. Entonces, ¿cómo presuponemos que le podemos pedir a Hashem algo con todos los favores que le debemos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde la creación del mundo? No puede cruzarse por la cabeza tratar de buscar de alguna forma de que Hashem me dé algo porque Hashem me deba algo o porque Hashem necesite darme esa cosa. Y de Holofen explicamos en el Perek anterior de que las cosas físicas Hashem sí se las da a todas las personas, o si queremos entenderlas como un premio, o si queremos entenderlas como dice el Rambam, no son un premio, sino son Tnae Kium, son condiciones que nosotros necesitamos para poder cumplir Torah y mitzvot. Si una persona no tiene ropa, no puede cubrirse para decir tefilá. Si una persona no tiene comida, no puede vivir para poder vivir y servir a Hashem y justificar y fundamentar su existencia. Entonces, son estas cosas que el Rab está diciendo que no tiene ninguna lógica. Veulay lo ye bijlal, y probablemente ninguna persona pudiera pagar ese mashkon que está pidiendo de algunas cosas. Ejada Hasidim cuenta aquí una anécdota al Rab, que una vez uno de los Hasidim, no estamos hablando de Hasidim de Hasidut, porque no existía en la época de Rabenu Bajie el Hasidut, el Baal Shem Tov todavía no había nacido, sino se refiere a personas que son muy piadosas. Una vez una de las personas piadosas le preguntó a una persona, como que hizo este cuestionamiento, ¿acaso es posible ¿acaso Hashem podría hoy pedirnos a nosotros, exigirnos algo que hoy no se puede cumplir, sino hay que cumplirlo mañana? O que lo tengamos que cumplir dentro de un año o dentro de algunos años. Entonces la persona les dijo, ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros ni sabemos si vamos a estar vivos? ¿Qué va a pasar con nosotros en nuestra existencia? No sabemos si vamos a poder hacerlo en algún momento o no. ¿Cómo hoy vamos a hacer algo que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque todavía no nos dijeron? Amar la Ema Hasid les contestó este sabio de la Torá, Hashem le pone a la persona una función especial en cada situación de vida que tiene la persona. Así Hashem le promete a la persona que Hashem le va a dar los kelim para que esa persona pueda hacer
esta cosa que la persona tiene que hacer en Zman, en el Tafkit Mesuyam, con las capacidades X que la persona necesita para hacer esta cosa en ese momento y en esa situación. Y así como Hashem no le exige a la persona que haga cosas antes que la persona llegue su tiempo, por eso es que Hashem nos hace bebés y nos hace niños y nos hace adolescentes y después nos hace adultos, y a medida que nosotros vamos creciendo y evolucionando de edad, las exigencias clapé la Torah van cambiando y van siendo diferentes. Hay mitzvot que una persona no tiene ninguna obligación. De hecho, cuando uno es un bebé, es un niño chiquito, ninguna de las mitzvot está obligado a hacer. En verdad, la obligación es a partir que uno cumple bar mitzvah o bat mitzvah por un niñán de jinuj, para que la persona se acostumbre, se le va adiestrando, se le va entrenándose a esta persona para que cumpla mitzvot desde edades anteriores. Pero el ithaivut y la obligación de la persona, de hecho Hashem es paciente y se espera hasta que afilu la persona cumpla 20 años, que no recibe en la adolescencia, en el principio de la juventud, la persona ni siquiera, el Bet Din, ni siquiera castigaba a personas que habían transgredido mitzvot, incluso cuando ya tenían bat o bar mitzvah, porque Hashem le da a la persona las cosas con los kelim, con las herramientas que la persona va necesitando en la evolución de la vida que va teniendo la persona. Entonces, lo mismo es con el tema de la parnasá. Si tú necesitas hoy empezar a cumplir Torah y mitzvot y la parnasá está en este nivel, Hashem quiere que lo cumplas en ese nivel. Hashem no te va a exigir a una persona que económicamente no puede dar tzedakah, millones de dólares de tzedakah, que dé millones de dólares de tzedakah. Hashem a cada persona le va a exigir según las capacidades que le dio a cada persona. Lo mismo de manera emocional, lo mismo de manera cognitiva. Una persona que tiene poco conocimiento de algo, entonces su limuda Torah va a ser acorde a ese poco conocimiento que la persona tiene. Si la persona tiene posibilidad de profundizar y de estudiar más, tiene una obligación de estar profundizando y estudiando más. Cada quien acorde al nivel que cada quien tiene. Entonces, dice Rabenu Bajie, ¿cómo no te da vergüenza? No te va a dar bushá, te debería de dar vergüenza pedir una parnasá que todavía no llegó el momento que la tengas que recibir. Estás cobrando por adelantado una situación que todavía no la necesitas en ese momento. En el momento que la necesites, Hashem ya se va a ocupar para que tú puedas tener cubierta esas necesidades. Madúa imken roea nishimhem, dice Rabenu Bajie, porque es que yo veo que ustedes piden por adelantado temas de parnasá, incluso para años posteriores, cuando ustedes ni siquiera saben qué va a pasar en estos años que van a seguir. Es un cuestionamiento muy lógico, pero las personas somos así, queremos tener esa tranquilidad económica. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando para nosotros, después trabajamos para nuestros hijos, después trabajamos para los hijos de los hijos, y todo el tiempo la persona está en esa carrera buscando, creyendo de alguna forma que si económicamente está tranquilo, entonces todas las otras situaciones se le van a calmar y va a tener esa tranquilidad que esa persona necesita. Entonces, el Rab, por ejemplo, le dice, por ejemplo, a un muchacho soltero, dice, tú estás preocupado de tu parnasá, todavía ni novia tienes. Todavía no tienes esposa, todavía no tienes hijos. ¿De qué tanto te estás preocupando? Deja las cosas que vayan pasando en su debido tiempo. Eso no contradice, Hasbe Shalom, a que una persona tiene que ver en su futuro. El Rab todo el tiempo hace esto, y eso es muy importante que nadie se confunda. Una cosa es tener emuná y bitajón, que Hashem me va a mandar lo que yo voy a necesitar, y eso tiene que crear en la persona una argallá, un sentimiento de tranquilidad, de confianza. Y otra cosa es que yo tengo que hacer un plan de trabajo. Yo tengo que ver qué voy a hacer, cómo voy a llegar a accesar a eso, en base a todos los prakim anteriores que vimos, que es buscar un trabajo, que mis capacidades cognitivas y físicas sean acorde a ese trabajo, algo que me llame la atención, algo que yo sé que soy bueno en esa cosa, y dedicarme a eso. Pero preocuparse, angustiarse, ese tipo de cosas es lo que el Rab dice, no va, no queda, porque no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Ubemazón levat en gemistabkim.
El Rab dice, bueno, Meile, si te preocuparías por el pan que vas a comer cada día, entiendo, pero las personas no nos preocupamos por el pan, nos preocupamos por el pan, y por la mermelada, y por el aguacate, y por el aceite, y por todo el pollo y la carne, por todas las cosas que acompañan, que no sabemos qué va a pasar después y ya nos tiene preocupados desde un principio. Y el Rab después dice, cobrar por adelantado sí sabes, pero ¿ya hiciste todas las mitzvot por adelantado de todo lo que quieres cobrar por adelantado? No. Entonces, eso no cobras, eso no te fija, nada, se exiges el pago por adelantado cuando tú todavía no estás haciendo las cosas por adelantados. Beotama yamin shabore lo italem milatet lahem. No se preocupen, Hashem no se va a hacer el tonto, no va a mirar para otro lado cuando la persona lo necesita. Refutamiento 4, refutación, no sé cómo se dice, refutación me parece. Número 4. Cuando una persona le pide una garantía a su compañero, lo hace por diferentes causas. Puede ser causa número 1, porque tiene miedo que esta persona no le pague lo que le debe. No va a poder pagarlo, entonces yo me quedo con algo que tiene valor y me cobro de ahí. La segunda cosa, a lo mejor tiene, pero a lo mejor no va a reconocer que tiene una deuda conmigo y no me lo va a querer pagar. Se va a negar a pagarme. Entonces yo me quedo con algo para que pueda cobrar. Y el tercer motivo que trae el Rab es Yamut. O a lo mejor, bueno, la gente antes se moría joven, etcétera. A lo mejor la persona esta que me está pidiendo el dinero se va a morir y después ¿a quién le cobro? Entonces mejor me quedo con algo para que le pueda cobrar. La mashkon, utrufa, el mashkon se convierte esto en un calmante, en una medicina que aguanta por cualquiera de estas tres situaciones nombradas, o que no me quiera pagar, o que no me pueda pagar, o que se muera y ya no exista a quien cobrarle esta cosa. Pero estas tres cosas que pueden suceder con un ser humano, no es factible, no existe que pase eso con lo que es Boreolam. Entonces, no existe, es un gnut, no nada más que no existe, es una falta como de respeto, es un defecto, es una cosa fea que una persona se agarre de ahí con Hashem, porque Hasu Shalom, estas tres cosas no suceden. Lo shayachim etzlo klal, estas cosas no se adaptan con Boreolam de ninguna manera. Hashem es el dueño de todo y a Hashem no se le acaba nada, entonces no tiene ningún sentido condicionar eso, como dice el pasuk en Haggai, Lia Kesef, Beli Azaab Neum Hashem, es mío el dinero, la plata, es mío el oro, es la palabra de Hashem Tzebakot. A Osher de Akabot Lefaneja, toda la riqueza y todo el honor está delante de Boreolam. La refutación número 5 es, Shareadama memashkemet javero yeshlo menuhat hanefesh al yedesha mashkom birshuto. Yo cuando ya tengo conmigo esa garantía de la persona a la que yo le presté el dinero, ya duermo tranquilo que si la persona no me paga, yo me cobro de ese lugar. Entonces, mi precio porque la persona se apoya de que le van a pagar vía esta cosa que él tiene como garantía. Entonces, al él tiene, respira tranquilo, ya lo guardo. O es decir, esa tranquilidad te da o del mismo valor de la cosa que tú agarraste, o de que en algún momento se lo van a llevar esta cosa y me van a pagar lo que la persona debe. Pero estas personas que están condicionando a Boreolam para que Boreolam les dé primero sus necesidades económicas, entonces van a estar tranquilos y van a poder dedicarse a cumplir Torah y Mitzvot, porque van a tener Menuhata Nefesh, Mideagot, de las preocupaciones y Tirdot y de cosas que la persona tiene en el Olam Hazé. Areta Anatam Zuko Zebeti es una Ta'ana, es un argumento mentiroso, es un argumento no válido.
Vamos a decir que las personas hacemos eso. Vamos a suponer que le decimos a Hashem, primero dame un sustento económico tranquilo y yo después entro a cumplir Torah y Mitzvot. Y Hashem le dice a la persona, ok, hacemos negocio, yo te mando un sustento económico y empiezas a cumplir Torah y Mitzvot. Y si yo pierdo ese dinero, y si me lo roban, y si lo invierto en un mal negocio, entonces ¿de qué me sirvió este mashkon que yo le estoy pidiendo a Hashem? No sirve de nada. Mi precia mamona, su ley paga, ese dinero se puede tener un daño, entonces no sirve para nada. Como dice un pasú, que en el miau, vejetzi llama viasvenu, a lo mejor ni uno puede tener nada de eso. Y no nada más ese motivo. La segunda cosa es mitam no safta anat zoikos debet. Por otro motivo es algo que no tiene validez. ומראה שאינם מכירים כלל את הדבר שהם שואפים אליו, שהרי אף יצליחו להשיג ממון כשאיפתם, עלול ממון זה להיות הגורם העיקרי שיסב לה את טרדת הלב. Estas personas que piensan que el dinero hace la felicidad, a lo mejor y no. A lo mejor por causa que ahora una persona tiene mucho dinero, está más preocupado que qué va a pasar con ese dinero, y si se lo roban, y si lo pierde, y si lo invierte, y si. ¿Quién te dijo cómo puedes basar tú que algo que es un sustento económico puedas asegurarte que ese sustento económico es el que te va a dar la tranquilidad? Entonces a partir de ahora yo voy a estar tranquilo y me voy a poder dedicar a cumplir Torah, a estudiar Torah, a cumplir mitzvot. ¿Y si no? ¿Y si por culpa de todas esas preocupaciones, ese dinero te volviste un preocupón ahorita? Entonces, Adraba, dice el Rab, a lo mejor estas son cosas que obstaculizan el cumplimiento de Torah y de mitzvot, porque estás todo el tiempo pensando cómo voy a mantener, cómo voy a poder estar en ese, vamos a decir, en ese nivel social, de que ahora ya accesé a ese nivel, cómo me voy a poder mantener en ese ritmo de viajes, de joyas, de regalos. Entonces a lo mejor no es cierto esta idea tuya que el dinero te va a traer la felicidad. No nada más eso, dice el Rab en Pirkei Avot, dice, lo estudiamos, Marbe Nehasim, Marbe de Haga, una persona que tiene muchos negocios, mucho dinero, también tiene muchas preocupaciones que acarrean alrededor de todas estas situaciones. Creo que lo comentamos acá, no me acuerdo si lo dijo una vez o no, que el Rav Shach comentó de que había un muchacho, estamos hablando en la época cuando Rav Shach llegó a Israel, que es muy post-Shoah, es luego después de la Shoah. De hecho, Rav Shach creo que llegó a Israel antes todavía de la Shoah. Pero bueno, él vivió en Israel todo el proceso de sobrevivientes, de hijos de sobrevivientes. Entonces, creo que el cuento venía así, que a alguien le comentaron que hay un muchacho en la yeshiva o un muchacho en algún lado que es yatón, que es pobrecito, que es huérfano de papá y de mamá, no tiene un quinto. Entonces, y era un tamid jajam, era una persona que era una persona muy estudiosa, y dijo, la gente cuando me habla de shidujim, me ofrece chicas que tienen algún defecto o algo, porque como yo no tengo ni papá ni mamá y no tengo un quinto, entonces dicen, bueno, que se la aguante, va a salir con cualquier cosa. Entonces el Rav Shach le contó, le dijo, tú ves tu situación emocional, te ves a ti mismo en el espejo y te ves como una persona pobrecita, te ves como un misken. A mí me pasó también una situación parecida, dice Rav Shach. Yo perdí a mi papá cuando era chiquito, y también viví en una situación de pobreza, y cuando me ofrecían de shidujim, también no te creas que me ofrecían la gran cosa de las hijas, la hija del jajam X, la hija del jajam Z, no, porque me veían a mí un pobretón. Se ve que la situación esta no es nueva en el siglo XXI, ya en el siglo pasado también habían situaciones de que la gente se fijaba en todas estas cosas de dinero. Y Baruch Hashem igual me casé, le dijo Rav Shach, y cuando me tuve que escapar de Europa, no tuve una situación problemática, porque el Rav Shach le dijo, como yo igual no tenía nada, ni había comprado una propiedad, rentaba un cuartito, una suite chiquitita, cuando me tuve que escapar de Europa, cuando las papas quemaban, me pude ir rápido. En cambio, personas que generaron un apego a un cierto nivel económico, se les hizo muy difícil, y hubieron muchas personas, como le pasó a Abdil Elef a Lot, ¿no? Que Lot, no, ¿cómo? Me tengo que ir de Sedón, déjenme, voy a hacer las maletas, me voy a llevar, ¿qué hago con mis hijas casadas aquí?
Toda esa apego a lo económico no resulta ser, en todos los casos, dice el Rab, una cosa que te ayude a estar más tranquilo. Al contrario, te hace peor. A veces y a veces. Hubo gente que gracias a que pudo tener joyas y diamantes y esas cosas, Baruch Hashem le salvó la vida, vía que pudo shojatear a guardias o a situaciones que tuvieron, y gracias a esas cosas que fue pagando con diamantes, con anillos, con oro, con plata, los soldados, los guardias hacían la vista gorda, y hubo gente que gracias a eso pudo comprar pasaportes falsos y todo. Lo que el Rab le quiso decir es, no es una sola cosa la que una persona puede apoyarse en esa cosa para decir, ya me salvé. Porque a veces eso sí es un medio de salvación, y así es, y a veces la misma cosa que para algunas personas ayer les manda una verajá que sea un medio de salvación, para otras personas es un impedimento, se les hace muy difícil después desapegarse de esa cosa. Pirjá Shishit, refutación número 6. Sheadama lo que Ahmashkon Mejaveró, una persona que pide en garantía algo a su compañero, y lo hallaba Rurlo Shejaveró y paralo et Jobot, Kodensman Piraón. Si la persona sabría perfectamente, qué es lo que dijimos antes, que esta persona tiene la capacidad de pagarle esa deuda, no nada más que se la puede pagar, sino que se la puede pagar antes del tiempo de vencimiento de esa deuda, y le va a pagar, Mehamad Hasdobe tuvo, porque esa es una persona buena y lo puede hacer. Kiflaim, suponiendo que esta persona es una persona que puede pagarle el doble de lo que le pidió prestado. Aburma Sheimtina la Tashlum, en agradecimiento porque se esperó y la persona le dijo, te lo pago en 6 meses, y le dijo que no hay ningún problema, y al tercer mes ya se lo pudo pagar. Entonces esta persona, como está tan agradecida, va y le paga el doble de lo que le debe. Estamos suponiendo, porque si es un préstamo es un problema, no se puede hacer eso porque se llama vivir. Pero imaginemos, haré lo hayame mashkendo. Una persona lógica, si supiera que el deudor de él se lo va a pagar antes de tiempo y le va a pagar el doble de lo que le debe, pues no le va a pedir ninguna garantía a cambio, porque es lógico, no tiene ningún sentido que lo va a hacer. Entonces, a la jatcada de cama, cuanto más y más tenemos que ver que esta situación de condicionar a Boreolam en una tranquilidad económica para que eso nos pueda permitir a nosotros ser felices es tan ridícula, teniendo en cuenta que Hashem es el que nos da a nosotros todo, y no nada más que paga lo que debe, sino que paga Kiflaim, el doble, el triple, más y más y más y más, y lo puede hacer en tiempo mucho antes de que el tiempo se venza. Entonces es muy tonto esta cosa, y dice el Rab aquí, cómo tan grande que es Hashem, que Hashem fue bueno con nosotros en el pasado, y Hashem es bueno con nosotros en el presente, cuando te da todo lo que la persona necesita, y cuando nosotros cumplimos mitzvot de Nadan Amakom, de Nadan Haverón, mitzvot que son interpersonales, mitzvot que son en relación de la persona hacia Borolam, Sahar Sheinanu Yeholim Letaero Tole Atzmenu Moneno, es algo, un pago tan grande que no hay palabras que puedan expresar esa gratitud tan grande que le debemos a Boreolam, y la podemos describir en palabras, nuestra imaginación no alcanza para poder describir esto. Kol Sheken Shein Yeholtenu, nuestra capacidad de descripción de las cosas la perdimos, ya no la tenemos en nuestra boca, ¿sí? Como dice el pasuk ahí en Ishayahu, Ain Lorra Ata Elokim Zulateja Yaaselim Hakelo, ningún ojo humano puede ver el pago tan grande que Hashem nos da, nada más el mismo Hashem es el que puede valorar y ver de los pagos tan grandes que Hashem nos da a nosotros, y que la persona puede pensar en esperar del pago que Hashem le da por el cumplimiento de Torah y Mitzvot. Es algo que todo el mundo, como dice la Gemara, no hay pago, no hay sahar, ein almaleka, en todo el mundo entero no alcanza para que se pueda cubrir lo que es una mitzvah. Y el refutamiento número 7, la séptima cosa que el Rab dice es, Shareadama memashkemet javeró, una persona que le pide algo en garantía a su compañero, Einu osezot ela jare sheyesh veyejolto, leamid lirshut javerot adavar shetmurato lakach mimeno tamashkon. Cuando se pide una garantía, cuando yo ya le di
ese préstamo, ya le vendí esa mercancía, ya le di el coche, entonces tomo otra cosa por garantía para estar seguro que me van a pagar la cosa que yo ya le di a esa persona. No se pide una garantía antes, en el momento de la transacción, ahí se pide, antes no se pide. Entonces, Adama me mashkenet a Boreit Baraj, pero una persona que pone en esa situación a Boreolama, Hashem, porque la persona se lo está exigiendo a Hashem antes que la persona se lo dé. Le dice a Hashem, primero dame y después yo cumplo Torah y Mitzvot. ¿Cómo puede ser? ¿Lo estás pidiendo una cosa antes? Haré en lo etayejoles de madeta tafkidim. ¿Y tú cómo sabes? Hashem le puede contestar a la persona, ¿y tú cómo sabes que tú sí vas a hacer Mitzvot? ¿Tú estás muy seguro? ¿Tú quieres que yo te pague antes para que tú empieces a cumplir Mitzvot? Y si no las cumples, ¿quién te dijo que tú las vas a poder cumplir? Y si hay alguna situación X que hace que no las puedas cumplir, ¿cómo sabes que la vas a hacer? Entonces, ninguna persona está segura que puede cumplir eso. Entonces, ¿cómo lo pones a Hashem en esta situación? ¿Cómo nosotros como llamar Ejara Hasidim, como dijo una de las personas inteligentes de Tishbachot, allá noten la Elohim, en una tefilá que le decía a Boreolam, Beafilu a Maskila o Meta Gdulatja Betoboteja. Incluso una persona que es muy inteligente y que puede lograr entender todos los hasadim y todas las cosas buenas que hace Hashem, lo ve más Abu Mitpaer. Uno no se alaba con cosas que Hashem hizo, es alabanza para Hashem, no es para uno. Ela beshimcha u'erahameja sheichsharta et levavo ladatotja. Yo lo que te alabo no es de lo que yo hago, porque es lo que tú me permites que yo hago, sino yo te quiero agradecer a Hashem que me diste la posibilidad de que yo pueda entender y saber y tenga la posibilidad de poder cumplir. Todo lo que nosotros hacemos, afirmo las mitzvot que nosotros hacemos, las hacemos porque Hashem nos está ayudando a que la hagas. No es algo propio de nosotros. En verdad la persona, el ser humano, no tiene nada propio. Todo se lo debe a Hashem. Yo hice este negocio. Ay, ¿tú hiciste ese negocio? Cogí de 11 días sal y ¿no? Dice la Torah. No te vayas a creer que es tu fuerza, tú eres inteligente. ¿Y a ti quién Vamos a decir que lo hiciste porque eres inteligente. ¿Y a ti quién te dio esa inteligencia? ¿No te la dio Hashem esa inteligencia? Entonces, ¿de qué te estás diciendo cosas de qué? Si en verdad no es nada de nada. Y Bekaje mitparim, como dice el pasuk en Teilim, va Elohim ilalnu kolayom. A Boreolam, con Boreolam es el que tenemos que estar alabándonos todo el día. Beshimcha leolam no desela. Y el nombre de Hashem es el que tenemos que agradecer. No es algo propio. Y afilu lo que nosotros podemos considerar que es propio. Es mi cuerpo. No, este es mi cuerpo. ¿Es mi cuerpo o qué? ¿Qué hice yo con este cuerpo? Nada, Hashem me lo regaló. Hashem lo hizo. Entonces, en base a estas argumentaciones, es tema para pensar realmente cuál tiene que ser el planteamiento que nosotros tenemos que tener con Hashem en relación a que se cubran nuestras necesidades físicas. Lo podemos adaptar también esto en toda la parte emocional, frente a necesidades emocionales que nosotros tenemos. No pensemos que hay cosas que Hashem nos debe a nosotros, porque todos nosotros, todo lo que somos, nuestra existencia, nuestra vida, nuestro todo es algo que nosotros se lo debemos a Él. Y cuando hay alguna necesidad que nosotros tengamos, entonces el proceso es hacer tefilá. No es porque Hashem no sabe. La tefilá no fue creada para recordarle a Hashem un checklist, una lista de necesidades que nosotros tenemos, que a Hashem se le olvidan las cosas, porque a Hashem no se le olvida. Hashem lo que hizo fue un sistema de crear al humano faltante para que nosotros tengamos una conexión con Él y tengamos un ente divino a quien nosotros le podemos depositar nuestras preocupaciones, depositar lo que nos falta a nosotros y decirle a Hashem, yo confío que tú nos vas a dar. La tefilá es un canal de comunicación. Lo que tiene que tener la persona lo va a tener sin tefilá o con tefilá. Eso es otro tema, eso es una cosa, son heshbonot que tiene Hashem. Pero la tefilá lo que hace es o acelerar el proceso, en muchos casos, o
simplemente es un medio de comunicación con Hashem. Entonces Hashem dijo, voy a hacer un mundo físico, que las personas necesiten de cosas físicas y me tengan que pedir esas cosas. Entonces, así voy a tener una comunicación. Como dijimos el ejemplo, cuando Moshe Rabenu se muere y le dice a Hashem, necesito saber quién va a ser el líder, Mashal Lemada Bardome, que el Midrash trae ese ejemplo que lo hemos hablado más de una vez, de esta señora que está enferma y se casa, está casada con el rey y se va a morir, y le está preocupada que el rey, que a quién va, cómo el rey va a atender a los hijos, cómo se van a ocupar. Y el rey le dice, hasta que tú te preocupes quién va a atender a los hijos, ¿quién me va a atender a mí? Entonces viene Hashem en la Torá y dice, después de la petición que Moshe hace, que pongan a Yoshua, Hashem le dice, yo necesito un corbán en la mañana y un corbán en la noche, necesito taquebes a ejata a seba boker, betaquebes a llenita a seben abraim. Yo necesito también mi comida. Hola. Hola, Boquetov. Es que ya escuché bien, o sea, que la tefilá no cambia lo que nos llega. No, sí cambia, por eso yo dije, sí puede cambiar, bueno, no utilizar la palabra cambio, puede acelerar, claro que sí, pero la tefilá no está creada como objetivo de una lista de peticiones que vayamos con Hashem. Así dice el Maharal de Praga en Netivot Abodá, en su libro Netivot Olam, que agarra 32 temas que él analiza, Torah, Tfilat, Shuvá, etcétera, 32 cosas. En el Netiv que habla de Abodá, que habla de Tefilá, él dice, la Tefilá no fue creada, no fue hecha para un sistema de que nos acerquemos con Hashem nada más para pedir. Porque si fuera nada más para pedir, Hashem no necesita la tefilá porque Hashem sabe lo que la persona necesita. Okay. Hashem utilizó el terutz, ¿cómo se dice? La excusa. Eso, la excusa de que nos falten cosas para que se las tengamos que pedir. Pero por supuesto que la tefilá, la chubá, la tzedaká, cambiarse de nombre, cambiarse de países, son shinui shem, shinui makom, son cosas que cambian la gezerá que hay una persona, seguro. Chubot, filot, tzedakama, virímetro a gezerá. No, claro que sí. Lo que yo quise decir es que no hay que enfocarse que la tefilá es para eso nada más. No. También para agradecer y para alabar. Y también para estar con Hashem, para platicar de Hashem, para tener un vínculo con Hashem, así como desayunamos, comemos y cenamos 3 veces por día. Entonces Hashem quiere que también tengamos un vínculo con Hashem 3 veces por día, porque la comunicación genera el vínculo. Una persona que habla con Hashem, que lo siente Hashem cerca, ese es un vínculo que la persona siente con Hashem. Muy bien, Perek Zain. Aquí dice el Rab, en el último Perek del Shara Bitajón, dice el Rab, ¿cuáles son las cosas que provocan en la persona que la persona flaquee en su confianza en Hashem? ¿Cuáles son las cosas que son mafsidea bitajón? Son cosas que nos hacen a veces perder un poco la confianza en Hashem. El lineal de bitajón, nosotros dijimos, es que Hashem, que la persona pueda, a mayor nivel que la persona pueda reconocer la grandeza de Hashem, la misericordia de Hashem, entonces eso va a lograr en la persona una mayor capacidad de fe en Hashem, de leamín en Hashem, de creer en Hashem, que Hashem lo está cuidando, que Hashem lo está supervisando a la persona. Entonces eso va a generar en la persona un sentimiento de mayor confianza en Hashem. Entonces el Rab va a traer acá diferentes niveles de confianza que tenemos que desarrollar en nosotros mismos para tener ese vínculo y ese bitajón en Hashem, como el Jobot Alevabot en Shara Bitajón nos enseña que tenemos que tener. Después que nosotros, que Iván Sheishlamnu, dice el Rab, ya completamos Baruch Hashem, Kol Masheayah Raúl, todo lo que se puede hablar sobre este tema, y llegamos ya al capítulo número 7 de este Shar, según Asagatenu, ¿no? Obviamente, según lo que está vertido en palabras, en texto, que la capacidad mental de un humano entiende, no es que eso es todo, hay mucho más que nosotros no entendemos. Mina Raúl Shenevaerata Eizedvarim, ahora entonces es momento, dice el Rab,
que veamos cuáles son las cosas que hacen que nos alejemos, que perdamos un poco esa confianza en Hashem. Y yo te voy a decir que todas estas cosas que provocan que una persona flaquee en su fe en Hashem, que Hashem es una unicidad, es una sola cosa, Etabjiná, Betabodat Elohim, son todos los caminos, todos los Shearim que el Rab habló, el Shara Bitajón es el cuarto, está el Ihud, Ihud, Bejiná, Abodá, y este que es el Bitajón. Entonces, son las mismas cosas, dice el Rab, que en los Shearim anteriores, que nosotros no los hemos estudiado, provocan que la persona vaya perdiendo la conciencia de lo que es la divinidad, de lo que es Hashem, etcétera, etcétera. Aquí también sucede una situación muy parecida. Davar no sabe haberme adame tabitajón. Una cosa que hace que una persona pierda la confianza en Hashem es la falta de conocimiento en la capacidad infinita que tiene Hashem. A veces nosotros nos sentimos tan cercanos a Hashem que vemos a Hashem como si fuera nosotros. Y a veces se nos olvida que Hashem tiene una capacidad ilimitada. Hashem no es un humano, es Hashem y es ilimitado. Hashem no tiene algo que Hashem no puede hacer. No existe. Y eso hay que ponérselo mucho en la cabeza. Joser Ayediá, la falta del conocimiento, Vallejolet, en la capacidad, Avilti Mugvele Chelabore, completamente ilimitada que tiene el Creador. Vean a Gato, en su, como maneja el mundo, Ubemidotada Tobot. Hashem no es bueno, como nosotros entendemos la bondad. Hashem es mucho más bueno de lo que cualquier persona se puede imaginar que es la bondad. Es ilimitada, no es infinita, no tiene fin esa bondad. Entonces uno dice, ay, qué tipa buena, qué tipo bueno, sí, muy bien. Llega un límite, hay cosas que él ya no puede más, aunque sea muy bueno, hay cosas que él no puede ayudar. Hashem es mucho más ilimitado que cualquier cosa que una persona se imagine que existe. Areadam sheino mevin, una persona que no entiende. Sheabore merrahem al beruab, la capacidad tan grande de misericordia que tiene Hashem sobre todas las criaturas del mundo. Veu shomer y Boreolam cuida, Mashgiach y supervisa, Moshel y gobierna y domina todas las cosas que hay en el mundo. Vem kshurim bejabalab. Estamos amarrados completamente todas las cosas a la voluntad de Boreolam. Amarrados pero con cabal y jabalín, con jaf, con cuerdas así que no se pueden desamarrar. Einam yeholim laasot meuma bli reshuto beneget retzono. No existe que a ninguna persona le pase nada que Hashem no permita que esa cosa pase. No hay ninguna posibilidad que eso suceda. Adam, sheino mevinet kolze, una persona que no toma conciencia y no entiende esto, lo le libó menuja me de agotar. Es muy difícil que una persona no se preocupe. Al menos que una persona llegue a este nivel de entender que todo lo que me pasa a mí en todo momento y en toda circunstancia es porque así Hashem quiso que sea. Obviamente que eso no exime la maldad de la gente. Eso es obvio que no, que hay gente mala que hace cosas malas y que a lo mejor a mí yo recibí una maldad, me pisaron. Está bien, te pisaron porque Hashem quiso que te pisen. La persona que te pisó te tiene que pedir perdón y tiene que hacerte shuvá por pisarte. Pero te pisaron porque Hashem quiso que te pisen. No sucede ninguna cosa si es que Hashem no quiso que esa cosa pase. Eso es una cosa muy importante. De Ulois moja la nagata borebe alas gajato. ¿Cómo? Él te hizo porque Hashem quiso que te haga. Entonces, no puedes fallar en esa conciencia que hay que recrearla todo el tiempo. Hay que pensar. Bitajón y emuná no es una cosa que se siente.
El Rabenu Baji en su viaje de su libro nos enseñó que no es una cosa que se siente, es una cosa que se piensa. Tener conciencia que Hashem nos quiere, que Hashem nos cuida y que todo lo que nos pasa es por algo, no es un sentimiento, es un pensamiento. La Torá es mucho más racional que sentimental. Nuestra Torá es una Torá 100% racional. Hay que pensar las cosas de Yadata Ayón, después de Ayebota Levabeja, después te la vas a llevar a tu corazón. Pero hay que pensar en las cosas, no se puede suponer, ay, que hoy me paro y me nace este sentimiento. No, ese sentimiento es un sentimiento que se necesita trabajarlo, no es cosa en el aire. Otra cosa que es muy, muy importante, que una persona tenga esa conciencia de eso y que a veces se nos va, que es normal que pase, pero hay que trabajarlo para que eso no pase, es Joser Ayediá, la falta de conocimiento, va mitzvot aboreit barajú betorato. Nosotros no somos conscientes el regalo tan grande que tenemos con la Torá y con las mitzvot, que en la Torá Hashem tantas veces nos recalca una y otra vez, que tenemos que confiar en Él. Como dice el pasuk en Malají, Aviu et kol ha'maaser el beta otzar. Dice ahí el pasuk en Malají, traigan su maaser al beta otzar, es el beta mikdash. Traigan el maaser al beta mikdash. ¿Y cómo sigue el pasuk? Viteres bebeti ubejanuni na bezot amar Hashem. Entonces, para que los Levim y los Kohanim que están en el Bet HaMikdash tengan la parnasá, las personas que están en el Bet HaMikdash no trabajan fuera del Bet HaMikdash, no tenían propiedades. Entonces, la gente, los Shvatim, Rubén, Shimón, Yehudá, Isahá, todos ellos tenían que aportar a ellos. Y con eso, ustedes pueden probarme, dice Hashem, en esto ustedes pueden probarme, Imlo eftach lachem, ¿acaso yo no voy a abrir para ustedes un pasuk en Malají? No voy, Pere Gimal, pasuk Yud, no voy a abrir para ustedes et aruvot hashamayim, las ventanas del cielo, quiere decir canales de sustento económico, de arikoti lachem brajad blidai, y les voy a mandar a ustedes verajá ad blidai, sin fin, es decir, mucha verajá, ad asher iblu siftotehem, acá no lo trae el Rab, pero así sigue, milomar dai, hasta que se les van a gastar los labios de decir ya, amén, hay que decir amén, así que sea, que todos tengamos el zehut de que Hashem nos mande a nosotros de arikoti lachem braja, ad blidai, achiblu siftotehem milomar dai, hasta que los labios, tanto vamos a decir ya, que ya se gastan los labios de tanto decir dai. No vamos el Pshat, dice Rashi en este pasuk lo que es, que no vamos a tener kelim, cajones para guardar tantas joyas, tantos miles de dólares, tantas cosas, ya no va a haber lugar en la casa. Besat Hashem, hay que decir amén. Entonces, no podemos suponer que Hashem no lo puede hacer. Por supuesto que Hashem lo puede hacer. Y por supuesto que Hashem se compromete en hacerlo cuando una persona es consciente de tener una vida con valores, de tener una vida de cuidar Torah y mitzvot. Hashem responde y tenemos que confiar en eso. No condicionarlo, pero sí confiar en eso. Y el último punto que vamos a ver es de Ajada de Barima de Abdimeta Bitajón. Y la tercera cosa en este camino que el Rab está diciendo, que hace que a veces una persona se le olvide y pierda esa conciencia es Netiat a Adam le yajes yecholet le gorme a gemar, sheur roe otam beinav, amotziim et ameoraot la poal, velitlot vaem et bitchono, vetikvato leasig al yadam et sheivotav. Vemos nosotros, somos físicos y vemos nosotros cosas físicas. Entonces, a veces nos equivocamos y tenemos esa netía, esa tendencia, dice el Rab, a leyajes, a adjudicarle capacidades a provocadores externos, a gormim, cosas que pasan, personas, cosas que suceden, que son cosas externas,
que las vemos en los ojos, a las personas que nos hacen un favor es algo que nosotros lo vemos, a la tecnología la vemos, el dinero lo vemos, son cosas que nosotros le adjudicamos a esas cosas poderes que no la tienen, porque son los que provocan el doctor. El doctor nos curó, y entonces nosotros vemos el doctor que nos curó, y consideramos que el que nos curó es el doctor, porque al doctor lo vimos como nos abrió la garganta y dijo, tiene puntitos blancos, tómese este antibiótico. Eso lo vimos. Fuimos a la farmacia, no es que no fuimos, y compramos, no sé, acitrocin o algún buen antibiótico, Carbar, algún buen antibiótico para infección en la garganta, y tomamos como las instrucciones médicas que el médico nos dio, y nos curamos al cuarto día, quinto día, ya no me raspa la garganta, ya me curé. Son cosas que nosotros lo vimos con nuestros ojos. Entonces, como lo vemos en nuestros ojos, creemos que ese es el gorem, ese es el provocador que hace que nos vaya bien. Y litlot, nos equivocamos y colgamos, confiamos nuestro bitajón, nuestra tikvá, nuestra confianza en esa cosa física que nos ayudó, o en esa cosa física que va a hacer que cumpla nuestra sheifá, nuestra aspiración. Mibli sheyasim lev, sin que nos demos cuenta, shekehol sheagormim krovim oter ligmar הפעולה, יכולתם קטנה יותר להעיל או להזיק למי שהפעולה מבוצעת בו. Son cosas que sí, obviamente hay que valorar y hay que agradecer al doctor y hay que decir Baruch Hashem que Hashem hizo tecnología y Baruch Hashem que hay coches y Baruch Hashem todas estas cosas, pero son cosas que como están tan cercanas las vemos muy cerca y no vemos lo que está atrás de todo eso, lo que el Rab se llama Gormim Rejokim, ya lo habíamos hablado en otro Perek, que todo esto es de Hashem. Y para que entendamos bien, el Rab va a traer, Besat Hashem, el martes que viene lo vamos a ver, un mashal, un ejemplo para que entendamos bien. El martes que viene, Besat Hashem, acabamos el libro. Cuando empezamos la clase, estaba Raquel y Jaya y propusieron que empecemos a estudiar Shira Shirim, no sé si les parece. Sí, no sé, levanten los dedos, digan sí o como quieran. Si les parece, empezamos el martes que viene porque Mora. me queda del Pere que es muy poquito. ¡Hola, Mora! Jaya! Hola, Mora, ¿cómo está? Baruch Hashem, ¿tú? Baruch Hashem. ¿Nos va a dar alguna clase de Hanukkah? Sí, hay que tomar el Hanukkah. ¿Cuánto falta para Hanukkah? Pues ya es el otro jueves empieza. Entonces hacemos eso, empezamos con Hanukkah. Claro que sí. Sí, Besat Hashem. ¿Sí? Ok, bueno, terminamos y Mora, de Hanukkah. Otro shar de este libro, ¿no? Sí, ¿por qué? Hay un montón. El shar que yo no quiero dar es el Ihud, que es no. Sí, que el que dijo que no, pero... No, pero hay Abodat opción, Elohim, hay Teshuvah, hay muchos, sí, también se puede. Si quieren, estudiamos Hanukkah, Shira Shirim, y después seguimos con el libro, con mucho gusto. Precioso. El problema, no es el problema, Hasbellah, la situación con el libro es que va a repetir muchos conceptos varias veces. El Rabenu Bajie, como el Maharal, son rabanim que para que la persona que los estudie esté tranquila, él esté tranquilo, que lo entendimos bien, lo repite con diferentes expresiones. No hay problema, es una cosa muy buena, pero a veces se tiende que una persona diga, esto ya lo oí, ya lo escuché, nada más. Pero claro que sí es un libro, ojalá tengamos el Zhut menos el Shara y Hud, y cuando venga el Mashiach, le pedimos a la esposa de Rabenu Bajie que nos enseñe bien el Shara y Hud, y listo, ya lo hicimos. Ahora, muy bien, Mora. hasta mañana. Como te diga. Que esté muy bien. Saludos a Gracias, todos. Mora. Bye.